Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostraros una nueva receta casera para que lo uséis en vuestros próximos trabajos. Voy a enseñaros a preparar termolina casera. He decidido hacer este tutorial puesto que muchos de vosotros me habéis preguntado en algunas ocasiones acerca de este producto. ¿Qué es la termolina? ¿Dónde se compra? ¿Para qué sirve? O si la podemos preparar en nuestra casa. Pues bien, para quienes no lo saben, la termolina es un barniz que normalmente se usa en manualidades para impermeabilizar tejidos y endurecerlos. Tiene un acabado incoloro, es soluble en agua y por supuesto no es tóxico. Es útil para proteger costuras y bordados, evitando que se deshilachen al ser cortados. También sirve para hacer decoupage, como sellador de bases porosas, para impermeabilizar papel o servilletas, entre otros usos. Es muy fácil de preparar y con unos ingredientes económicos que todos tenemos en casa. A continuación, os muestro cómo la podemos hacer. Veréis cómo es realmente sencillo. El primer paso será mezclar todos los ingredientes, respetando las medidas de la receta. Para realizar la mezcla, yo he elegido un recipiente con tapa. Este es un tarro de cristal de esos que se usan para las conservas. Tú puedes utilizar el recipiente que desees. Necesitamos 2 medidas de cola blanca. Yo utilizo esta que es para madera. Siempre me da un buen resultado, es bastante espesa y tiene una calidad media. Como medidor voy a utilizar este vasito pequeño. Ya puse las 2 medidas de cola. Ahora toca poner la medida de alcohol que necesitamos. Es alcohol normal medicinal, de ese que usamos para curar las heridas. O sea, el alcohol que tenemos en el botiquín de nuestras casas. Utilizamos el mismo vasito, lo añadimos a la cola. No es necesario que sea de 96 como este que utilizo yo. Podéis utilizar de 70, 75, 90, 95, el que tengáis en casa, pero siempre que sea de uso medicinal. Yo utilizo este porque es el que venden en la zona donde yo vivo. Y mezclamos por unos segundos. Ahora toca añadir el agua. Tenemos que poner media medida, o sea, la mitad del vaso. Lo añadimos a la cola y al alcohol y mezclamos muy bien. Coloco la tapa y lo agito con energía. Prefiero hacerlo de esta manera porque cuesta mucho menos que si lo hacemos con una cuchara o un palito. Además nos va a quedar más uniforme y también vamos a tardar menos. Si lo movemos con la cuchara o con el palito, al principio parece que es como una masa imposible de mezclar, pero que a medida que la vayamos moviendo, esta se va a ir unificando. Nos tiene que quedar con una consistencia parecida a la del yogur líquido, como se ve en la imagen. Lo dejamos reposar un ratito y listo. Ya tenemos nuestra termolina casera lista para poder utilizarla. A continuación voy a mostrar algunos de los usos que le podemos dar. Se usa mucho como sellador en piezas de madera. Se aplica con un pincel. Lo damos por toda la superficie, de manera uniforme y generosa.
y lo dejamos secar muy bien. Una vez que ya está seco, le puedes dar una pintura, hacer decoupage, transferir una imagen o lo que se te ocurra. También es muy útil para sellar piezas de DM y después trabajarlas o bien con tela, hacer pinturas o hacer decoupage. En figuras de escayola o yeso como estas. Otro de los usos que le podemos dar a la termolina es para pegar las servilletas del decoupage. Este es un trozo de madera, mejor dicho, es la base de una caja de frutas que ya tengo pintada. Voy a pegar este trozo de servilleta para que veáis cómo funciona. Ponemos directamente la termolina sobre la madera y la extendemos bien. No necesitamos poner mucha cantidad. Recordad que cuanto menos húmeda esté la superficie que vamos a trabajar, mucho mejor nos va a resultar colocar la servilleta y así no se arrugará. Y esperamos unos minutos antes de colocarlo, es decir, tenemos que dejarlo al punto mordiente. ¿Cómo sabemos que está a punto mordiente? Pues tocamos y si nuestro dedo se queda como un poquito pegado, es el momento de poner nuestro motivo. Lo colocamos con mucho cuidado. Y como siempre ponemos un trozo de plástico y con un trocito de algodón, papel o tela presionamos del centro hacia los extremos para quitar las burbujas de aire y dejarlo bien pegado. Hacemos especial hincapié en los bordes y dejamos secar muy bien unos minutos. He acelerado el proceso con el secador de pelo. Aplicamos una nueva capa y lo dejamos secar. Más adelante os voy a enseñar cómo queda. También la podemos usar para hacer decoupage en goma eva. Este es un trozo que me quedó de una manualidad que estaba haciendo. Como veis, no pierde la flexibilidad que tiene, ni tampoco rompe la servilleta. El acabado es opaco. Si quieres, puedes darle una mano de barniz para aportarle un ligero brillo. Puedes utilizar uno casero o uno de marca. Da igual. Se pueden utilizar los dos. Otro de los usos de la termolina es para sellar tela, evitando que se deshilachen cuando las cortemos. Aquí tengo dos corazones dibujados en este trozo de tela que se deshilacha bastante y os voy a mostrar cómo se puede hacer. Bueno, lo primero es proteger nuestro espacio de trabajo. Colocamos un plástico. A continuación ponemos nuestra tela. La podemos sujetar con unos trocitos de cinta. Y aplicamos una capa de termolina por toda la zona marcada, que es por donde la voy a cortar. La tenemos que dejar secar muy bien sobre una superficie plana. Yo voy a acelerar el proceso con el secador de pelo para que se seque enseguida y poder enseñaros cómo queda cuando la cortamos. Bueno, aquí ya la tengo seca. Ahora la voy a recortar. Como les decía, esto no solo sirve para que no se deshilache, sino también la va a endurecer facilitándonos el trabajo. También podéis aplicarla por todo el tejido y después realizar alguna pintura. En tela de saco para que no se deshilache.
También para endurecer piezas de ganchillo o crochet. Basta con aplicar un par de capas finas y esperar a que seque. Tenéis que aplicarlo de manera uniforme para conseguir un buen acabado y sin marcas. Otro de los usos que le podemos dar es para plastificar servilletas. Lo hice en estos 2 trocitos para ver qué tal quedaba. Y tengo que reconocer que han quedado muy bien. Más adelante publicaré un tutorial explicando de manera detallada cómo se hace. Bueno, y que no os he comentado antes, el pincel o el útil de trabajo tenemos que limpiarlo únicamente con agua. Se limpia muy fácilmente y queda muy bien. Mirad cómo ha quedado, con un acabado suave al tacto y sin brillo. Puedes dejarlo así o darle una capa de barniz. Eso va a depender de tus gustos, si te gusta totalmente mate o te gusta con algo de brillo. Estos son únicamente algunos ejemplos. Ya tenéis otra receta casera que podéis utilizar para muchos proyectos y que además es muy fácil de realizar. Espero que esta receta sea útil y que sirva para que tus trabajos te queden más hermosos. Como siempre, quiero daros las gracias por emplear parte de vuestro tiempo en ver mis publicaciones. Si os ha gustado, regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si tenéis alguna duda, dejadme un comentario, que os responderé con mucho gusto. Para no perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y activar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.